Una frase de Winston Churchill dice que si no eres comunista a los 20, no tienes corazón. Pero si sigues siendo comunista a los 40, no tienes cabeza. La izquierda ha inundado a todo el continente americano. La mayoría de los partidos que dominan Latinoamérica han pertenecido o son parte de lo que se conoce como el Foro de San Pablo. Y acá en Norteamérica, los Estados Unidos también tiene un partido de izquierda como gobernante actual. El gobierno de Biden no deja de ser izquierda por el hecho de vivir en el país más capitalista del mundo. Actualmente, presidentes de derecha en Latinoamérica solo lo podemos encontrar en Paraguay, Uruguay, Costa Rica, y hay otros países que son centro, según no son izquierda ni derecha, ¿no? Pero había que conceptualizar esto de otra manera. La mayoría de los países tienen gobernantes de izquierda, excepto Argentina, que apenas hace 15 días acaba de elegir a un presidente liberal como es Javier Milei. Y de esa manera hay la esperanza de que se recupere uno de los países más grandes de América, el cuarto en extensión territorial. ¿Por qué la izquierda ha venido a ser la que empieza a dominar dentro de los países latinoamericanos, viendo que los resultados son netamente negativos? Aumentan los índices de pobreza, aumenta la inflación, baja la productividad y el Producto Interno Bruto de cada país porque no hay producción. El Foro de San Pablo, dentro de sus 4 principios, explica, si tú vas a la página forodesanpablo.org, vas a encontrar que según ellos se rigen en 4 principios. Los 4 principios son democracia y autodeterminación, es el primero. Integración regional y soberanía sería el segundo. Antiimperialista y antiliberal sería el tercero. Y unidad y solidaridad. Pero realmente los presidentes que pertenecen a los partidos que están dentro de la ideología del Foro de San Pablo cumplen con todo esto. Empecemos por el primero, por el fundador de este famoso Foro de San Pablo, Cuba, Fidel Castro. Muchos sabemos, después de la caída del muro de Berlín, cuando se desintegra la Unión Soviética, pues el bebé de la Unión Soviética en América, que sería Cuba, se queda como niño huérfano y tiene que buscar quién más lo mantenga o de dónde más se parasite. De esa manera va a Brasil, que es el tercer país más grande de América y también una de las economías más importantes de América. Y curiosamente llega con el actual presidente de Brasil, que es Lula da Silva, un sindicalista que de alguna manera se reúne, o Castro se reúne con él, para intentar formar una coalición con la misma ideología, de tal manera que de ahí Cuba pudiera sacar provecho. Así se forma el Foro de San Pablo. Pero, de acuerdo a los 4 principios que les acabo de decir, o lo que está dentro de su página en internet, tú puedes ir a verla, dice democracia y autodeterminación, integración regional y soberanía, antiimperialista y antiliberal, unidad y solidaridad. ¿Cumple con estos 4 principios los que han llegado al poder en cualquier país que pertenecen al Foro de San Pablo? El primero, el que lo fundó, o su fundador, que fue Fidel Castro, ¿acaso respetó la democracia y la autodeterminación de su pueblo?
¿Acaso hay elecciones en Cuba? ¿Qué pasa en Venezuela? Desde que tomó Chávez, Chávez murió en el poder, por eso ahora está el actual presidente Maduro, que en teoría también se someten a elecciones, pero son elecciones manipuladas, y la idea es tratar de mantener el poder por siempre, como lo es en Cuba. Una integración regional y soberanía. Pues sí, se quieren integrar a países con la misma ideología, donde precisamente el pueblo se vuelve esclavo del Estado. El pueblo se vuelve esclavo del Estado porque el Estado es precisamente el que rige, el que da las leyes, el que manda, el que gobierna, el que controla. Y son antiimperialistas. Son antiimperialistas de acuerdo a su visión que tienen en contra del actual imperio que es Estados Unidos. Pero ellos buscan ser los imperialistas. De hecho, China está trabajando en eso. Desde el Oriente Lejano, la República China es precisamente uno de los primeros países. Es un país supuestamente socialista y está pensando en el imperio a través de préstamos económicos. Unidad y solidaridad. Pues la unidad y solidaridad está solamente entre ellos, entre los partidos políticos. Pero la realidad es que en cada pueblo que pisa a la izquierda, la pobreza, la discriminación y la dependencia del Estado crecen más y más y más. El ejemplo, o los dos ejemplos más claros, es Cuba y Venezuela, que son uno de los países más pobres de América Latina. Y no hablemos de Nicaragua. Funes, el último presidente salvadoreño, dejó al pequeño país salvadoreño en manos de pandilleros, y vino Nayib Bukele, el presidente de derecha, o al menos centro derecha, como así se define, el que está poniendo orden en ese país. Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo, la líder del kirchnerismo, solamente ahora, si tú vas a las redes sociales, te das cuenta en el estado en que está Argentina, 50% de pobres. El presidente Javier Milei, el presidente electo Javier Milei, toma posesión de hoy en 8. De este video que le estoy poniendo, de esta fecha, la toma en unos días. Y va a recibir una bomba que realmente es un reto económico y también político, porque si las cosas le salen mal, quizá el pueblo ya no lo responda, pero todos deseamos que le vaya bien para que se vuelva en el ejemplo de la América y otros países sigan el ejemplo de Argentina. Por eso deseamos y tenemos la esperanza de que a Javier Milei le vaya bien. Todos los países, nosotros en México también tenemos un presidente de izquierda. Pero ¿qué ha hecho este presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador? Que también forma parte del foro de San Paulo, que ahora lo cambió al foro de Puebla. Él mismo, en el 2019, él mismo convocó la localización geográfica de este foro y lo llevó a Puebla. Pero ¿qué ha pasado en México? El narcotráfico ha incrementado, mucha gente ahora depende del Estado y no se da cuenta que, bueno, apenas está empezando. Esperemos que acepte que en México, como lo dijo los principios revolucionarios, sufragio efectivo, no reelección. Porque la mayoría de los gobernantes de izquierda que llegan al poder ya no quieren dejar el poder. Y ahí está la prueba de que el kirchnerismo ha gobernado por 20 años a la Argentina y la ha dejado en la pobreza. Fidel Castro. Está bien claro que en 1958, antes de que Castro tomara Cuba, era una de las economías más fuertes de América. Y ahora es uno de los países más pobres, junto con la Nicaragua de Daniel Ortega. Por eso la pregunta es,
¿De veras piensas que el Foro de San Paulo es la solución a los problemas económicos de los países donde gobiernas? ¿De veras piensas que la izquierda o un gobierno de izquierda, un gobierno anticristiano, un gobierno abortista, un gobierno que promueve, pues vamos a decirlo así, más de preocuparse de la economía de un país, se preocupa más por lo que pasa alrededor del sexo entre el hombre y la mujer, donde se trata de destruir el concepto de mujer? Te lo vuelvo a repetir como empecé. A los 20 años, cuando tu corazón es tiernito e inocente, es fácil pensar ser comunista. Porque ¿quién no quiere que el ser humano viva bien en todos los aspectos? Que no haya esa diferencia de clases, que no haya esa diferencia de posiciones económicas. Pero después de los 40, cuando ya razonas y ves la realidad de la vida, si no dejas de ver que el comunismo, más que una riqueza homogénea, te da una pobreza homogénea. Y realmente los gobernadores de izquierda lo único que buscan es adueñarse del poder como lo hizo China para que el resto del pueblo sea esclavo. Por eso China, otro ejemplo grande, se ha llamado como la fábrica del mundo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente en China que trabajan por cualquier cosa. Entonces, despedimos de la frase, con la frase de Winston Churchill. Si no eres comunista a los 20 años es que no tienes corazón. Pero si no dejas de pensar como comunista después de los 40, es que no tienes cabeza. Soy Julián Albatros. Nos vemos en el próximo video.